listas y subespecialistas. Es bien interesante esta plática, ¿verdad? Porque no lo vemos seguido, pero sí lo vemos con cierta frecuencia. Las neoplasias de pulmón de TNM es la clasificación importante. En el 2025, en este año, pues cambió la forma en como nosotros los radiólogos, y me imagino que también ustedes clínicamente han estado clasificando los tumores pulmonares. Es bien importante porque ha cambiado no solo la forma en cómo se clasifica, sino también la forma en cómo se diagnostica, por imagen, claro, ¿verdad? Y siempre tenemos que tener presente la presencia del nódulo pulmonar solitario, que es de donde parte todo, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los nódulos pulmonares benignos y lo que no cumpla con la benignidad que nosotros conocemos, pues obviamente tenemos que evaluarlo como un nódulo pulmonar solitario sospechoso, ¿verdad? Entonces, pues veamos acá. eh, Esto es bien importante. Ya sabemos que en la clasificación TNM, permítame, aquí, tenemos que en enero del 2025 pues cambió la clasificación, ¿verdad? Y para cáncer del pulmón, pero también como de células pequeñas y células no pequeñas, incluyendo las neoplasias neuroendocrinas, así como el carcinoma de pulmón de células pequeñas grandes y tumores carcinoides. Pero esta clasificación no se va a utilizar para los sarcomas pulmonares, ni tampoco linfomas, ni otros tumores raros, ¿verdad? Entonces, en base a eso, no nos vamos a adentrar mucho a platicar tanto de qué son células pequeñas, células grandes, porque eso lo manejan ustedes. Lo importante es ver cómo lo vamos a ubicar en imagen, que es donde yo creo que les puedo colaborar un poco a los clínicos, y es en donde está dirigida básicamente esta plática, ¿verdad? Entonces, pues esta es la nueva clasificación, donde tenemos los T, los N y los M, ¿verdad? Pero básicamente en los N, la nueva clasificación del 2025 cambió acá donde están las flechas amarillas, ustedes las ven por acá, ¿sí? Aquí, en el N2A, ¿sí? En el N2B, ¿sí? Y en el M, que tenemos un M1C1 con lesiones extratorácicas, metástasis sencillas a un órgano blanco. Y el M1C2, ¿verdad? Con lesiones múltiples extratorácicas, metastásicas a múltiples órganos. Entonces, básicamente ahí es en donde cambió en el 2025, ¿sí? Donde están estas flechitas para que lo tengan ustedes presente. Ya van a ver ustedes por qué es importante. Bien, entonces... Esto es sumamente importante lo que vamos a platicar ahorita, porque es en donde nosotros confundimos con alveolitis, neumonitis, cosas raras, básicamente de origen viral o de origen infeccioso. Y ahí es en donde puede estar, pues justamente escondida una neoplasia pulmonar, que no sea un nódulo como tal, sino que nosotros lo podemos ver como una zona de vidrio despulido y que sería un nódulo subsólido. Aquí es en donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros cómo vamos a hacer el diagnóstico, porque tienen que ser cortes submilimétricos que se tienen que hacer con equipo de alta resolución o que puedan tener un grosor de corte, pues valga la redundancia, submilimétrico, para poder buscar nódulos dentro de esta zona de vidrio despulido. ¿Verdad? Como les vuelvo a repetir, cuando encontramos este tipo de imágenes en el pulmón, aquí es en donde tenemos que tener mucho cuidado porque se nos puede pasar la presencia de una neoplasia primaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando encontremos una afectación subsólida, básicamente como forma triangular, como que ustedes dirían, pues se lo presentan a un internista o se lo presentan a una persona que está en el intensivo, va a pensar que es un infarto pulmonar, que es una neumonía típica, más que pues una neoplasia. Entonces aquí es en donde nosotros entramos como radiólogos para tratarlos de orientar un poquito. Y es bien importante esto. Vean ustedes acá donde dice evaluación radiológica. Los informes radiológicos de cánceres de pulmón de lesiones subsólidas deben documentar tanto el tamaño total de la lesión, así como las dimensiones de cualquier componente sólido. Ese nódulo sólido es de donde puede partir una neoplasia,
¿verdad? Entonces, las mediciones deben detenerse a partir de reconstrucciones de tomografía computada con cortes finos contiguos a menos de 1,5 milímetros, ¿sí? Eso quiere decir que es un grosor de corte que viene siendo como del grosor de un cabello. ¿Sí? Para que nosotros podamos determinar si existe o no existe justamente un nódulo dentro del nódulo subsólido. Cuando nosotros encontremos eso, ese es el nódulo que tenemos que seguir. Obviamente, la tomografía ha avanzado muchísimo en mucho tiempo porque ahora ya hay softwares que localizan los nódulos, ya sean subsólidos, los ubican a ver si hay nódulos sólidos dentro de ese nódulo subsólido y ya comienza a hacer el seguimiento. Entonces, por software se localiza, ya tengo un ejemplo al final donde ustedes lo van a ver, se localiza el nódulo sólido dentro del nódulo subsólido y comienza a hacerse el seguimiento, ¿sí? Mide densidades, mide tamaño y se hace una reconstrucción en tercera dimensión de segmentación pulmonar para ubicar en dónde está ubicado perfectamente. Si hay un bronquio cercano, no hay bronquio cercano, y se permite con esta, justamente el árbol bronquial, hacer una broncoscopía y toma de biopsia endobronquial. ¿Ok? Bien. Entonces, pues aquí esto es un ejemplo bien fácil de comprender y yo creo que se nos va a quedar. Las lesiones como vidrio espulido, como están ustedes viéndolo acá, ¿sí? Tenemos a una zona de vidrio despulido menor a 0,5 milímetros, pero puede existir un nódulo sólido en el interior, ¿sí? Y a ese lo vamos a clasificar como T1, ¿sí? Si tenemos un nódulo subsólido con un nódulo sólido en el interior de 0,6 a 1 centímetro, lo vamos a clasificar como un T1A. Y si tenemos de 1,1 a 2 centímetros, un CT1B. Y si la zona de afectación subsólida es mayor de 3 centímetros, vamos entonces a buscar de que el nódulo sólido esté entre 2,1 y 3 para que sea clasificado como un CT1C. ¿Sí? Eso es bien importante porque aquí es en donde nosotros los radiólogos, si no tenemos el conocimiento de esto, se nos va a pasar como una neumonía o una neumonía típica o una neumoconiosis, ¿verdad? Esto es bien importante que lo tengamos claro. Y recuerden ustedes que las neoplasias parten de un nódulo sólido y ahí comenzamos a tener el problema. Y ahí es en donde tenemos que identificarlo y ese es el trabajo del radiólogo, identificar ese nódulo sólido dentro del subsólido. ¿Sí? Bien. Entonces, vean esto. Lesiones de vidrio esmerilado puro, así como están. Menor o igual a 30 milímetros se clasifica según la mayor dimensión total y pueden designarse como carcinoma in situ, como máximo. ¿Ya? Lesiones de más de 30 milímetros se clasifican al menos como CT1A, independientemente de que su morfología sea de vidrio esmerilado puro o parcialmente sólida. Y entonces aquí pues vean ustedes donde dice vidrio despulido, menor de 0,5 centímetros con un componente sólido que sea menor de 5 centímetros. ¿Sí? Lo que les estaba explicando con anterioridad, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Las lesiones parcialmente sólidas, o sea, vidrio esmerilado, que es por eso que le ponemos mucha atención a esto, porque esto se pasa, esto se nos va y ahí podemos perder el diagnóstico de este paciente temprano, por supuesto, ¿verdad? Bien, entonces, cuando hay un componente sólido presente, la clasificación se basa en la mayor dimensión de dicho componente, o sea, el sólido, ¿sí? Entonces, en base al componente sólido, nosotros vamos a clasificar. Por ejemplo, si tenemos una lesión de menor o igual a 30 milímetros y un componente sólido menor o igual a 5 milímetros, se va a clasificar como un CT1M1 mínimamente invasivo, ¿sí? Una lesión con un componente total superior a 30 milímetros y un componente sólido menor a 5 milímetros se clasifica como un CT1A, ya que el tamaño total de la lesión supera el umbral de 30 milímetros para la clasificación CT1A. Si ustedes se dan cuenta en esto y lo analizan, nosotros hemos siempre manejado que la diferencia entre un nódulo y una masa
siempre es el tamaño. Y hemos dicho que vamos a clasificar una masa de 3.5 o 35 milímetros para arriba, es una masa, mientras que de 3.5 centímetros o 35 milímetros para abajo se clasificaba como un nódulo. Pero vean ustedes ya aquí, ya están hablando de menos de lo que les estoy mencionando. ¿Sí? Entonces, ha modificado también el tamaño de decir nódulo y masa, que es otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta hoy por hoy. Ya en lugar de decir masa arriba de 35, lo están reduciendo a 30 milímetros. ¿Sí? Bien, una lesión con tamaño total superior a 30 milímetros y un componente sólido de menos o igual a 5 milímetros se clasifica como un CT1A, ya que el tamaño total de la lesión supera el umbral de 30 milímetros para la calificación CT1A. ¿Sí? Entonces, vean ustedes aquí, lesión subsólida mayor de 30 milímetros es un CT1A, pero tiene que tener sí o sí un nódulo de 2.1 a 3 centímetros en el interior. Si ustedes revisan libros o literatura anterior, vieja, se van a dar cuenta que antes no mencionábamos los nódulos subsólidos. Para nosotros los radiólogos, pues mencionar nódulo subsólido antes de ese tiempo, pues no lo hacíamos, porque no teníamos este conocimiento. Pero ahora sí ya mencionamos ese nódulo subsólido o esa zona de vidrio despulido y le vamos a buscar nosotros en el interior ese nódulo sólido, que antes no lo hacíamos. Primero porque no nos lo permitía el grosor de corte de las máquinas y segundo pues porque no habíamos puesto atención en que podía existir ese nódulo dentro de esa zona de vidrio despulido. ¿Ok? Bien. Entonces, estadificación T. El tamaño del tumor T1 va a ser determinado por la mayor dimensión del componente invasivo, ¿sí? Es decir, el componente sólido en reconstrucciones de tomografía computada de cortes finos contiguos con ventana de pulmón. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hacer una reconstrucción en 3D de ese nódulo, que es lo que vamos a ver al final, para que ustedes puedan verlo. Ahora, ¿todos los equipos lo pueden hacer? No. ¿Qué equipo puede hacer esto? Equipos de 128, 256 o 500 y más cortes para arriba. Si tenemos una tomografía de 16 cortes, 32, 64, va a ser bastante difícil que podamos encontrar esto que estamos platicando. Estamos hablando aquí con equipos que superan lo normal que hay en el mercado. ¿Ok? Bien, perdón. Entonces, em, nosotros lo vamos a poder identificar en las reconstrucciones multiplanares en lugar de solo en el plano axial. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder hacer reconstrucciones en cortes sagitales y coronales de la adquisición de la tomografía, ubicación del nódulo y poder determinar en 3 puntos o en 3 dimensiones cuánto mide el componente sólido del el nódulo subsólido, ¿sí? Para que nosotros podamos clasificar ya el T1, ¿ok? Entonces, ya para ubicar el T1 va a ser una lesión que tenga menos o igual a 3 centímetros de subsólido rodeado de pulmón o pleura visceral. Esto antes nosotros lo mencionábamos como si tiene o no tiene cola pleural, pero ahora pues ya se dan cuenta ustedes, es una terminología que ya se utiliza, por supuesto que sí, pero ya no es lo frecuente en la nueva clasificación. ¿Ok? Bien. Entonces, T1, M1, adenocarcinoma mínimamente invasivo, el T1A, tumor menos de 1 centímetro en su mayor dimensión, T1B, tumor mayor de 1 centímetro, pero no mayor de 2 centímetros en su mayor dimensión, y T1C, tumor mayor de 2 centímetros, pero menor a 3 en su mayor dimensión. Vuelvo y repito, ya no mencionamos 3.5, ya no estamos quedando en 3 centímetros o 30 milímetros para decir que es pues una masa. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces vean el ejemplo. T1 típico en el lóbulo inferior izquierdo, 23 milímetros. Aquí se ve el nódulo. ¿Qué características tiene? Espiculado,
altera el patrón vascular alrededor, tiene cola pleural, vean ustedes, ¿sí? ¿Ok? Y este tipo de nódulos lo clasificamos como T1C. Y aquí les hago este diagrama, o sea, este diagrama, ¿verdad? T1A, miren ustedes cómo está, menor a 1 centímetro. T1B, mayor de 1 centímetro, pero menor a 2. Y T1C, mayor de 2 centímetros, pero menor a 3 o igual a 3. ¿Sí? Esto ejemplifica perfectamente lo que ya platicamos teóricamente, ¿verdad? Para que ustedes se vayan ubicando cómo es. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿es con contraste o sin contraste? Sí, es con contraste, por supuesto. Porque aquí no lo hemos mencionado porque esto no es parte de la clasificación del TNM, sino que nos sirve a nosotros porque sabemos perfectamente que un nódulo que tiene características espiculadas como el que ustedes ven ahí señalado en la flecha verde, cuando capte contraste y tiene esas características, muy probablemente va a ser maligno. Recuerden ustedes que los nódulos benignos, las características son contornos regulares, no tiene cola pleural, rodeado al 100% de parénquima pulmonar y que puede captar o no captar contraste, dependiendo qué nódulo sea. Recuerden ustedes que los nódulos benignos son amartomas, son granulomas, ¿verdad? Y MAVs, ¿sí? Si hay una MAV calcificada o un amartoma calcificado, vamos a encontrar calcificaciones periféricas y centrales, que obviamente se hacen a fase simple y ya cuando inyectamos contraste, pues va a tener un comportamiento diferente. ¿Ok? Bien, entremos ahora al tumor T2. Cuando es el tumor T2, va a caracterizarse por cualquiera de las siguientes características. T2A, aquí vean, tumor mayor de 3 centímetros, pero menor o igual a 4 en sus mayores dimensiones. Va a tener invasión a la pleura visceral o del lóbulo adyacente. Afectación del bronquio principal sin incluir la carina. Ya estamos hablando de que es un tumor que puede estar periférico o puede estar axial. Así era como antes lo ubicábamos los radiólogos. Nódulo pulmonar periférico de tales características. O decíamos nódulo de distribución axial o de ubicación axial adyacente al ilio o pues cercano al bronquio principal y así lo describíamos. ¿Sí? Ahora, pues vean ustedes cómo ha cambiado. Puede estar asociado a una telectasia si es que comprime el bronquio, ¿sí? Una neumonitis obstructiva que se extiende en la región iliar, afectando parte de la totalidad del pulmón. Aquí es en donde yo les mencionaba que podíamos confundirlo con una neumonía típica, afectación por neumoconiosis, ¿sí? Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado en este T2. ¿Ok? Y el T2B, que es un tumor ya mayor de 4 centímetros, pero menor a 5 en su mayor dimensión, con o sin otras características del T2A. Todo esto, lo único que cambia es el tamaño, menor o igual a 5 centímetros. Eso ya es masa, ¿sí? Bien. Entonces, vean ustedes, comparación entre T2A y T2B. T2A mayor de 3 centímetros, pero menor o igual a 4. Y vean la ubicación. Periférico, 1, pero con contacto de pleura. Pero aquí no tenemos cola pleural. Si ustedes se dan cuenta, tiene los ángulos obtusos, quiere decir que es extrapleural, intrapulmonar. ¿Sí? Vean los ángulos. Esto nos está diciendo que es como, pues, lo estamos mencionando teóricamente. ¿Sí? Tenemos el otro que puede ser que esté adyacente al bronquio principal, que provoque esta afectación alveolar sin broncograma aéreo o con broncograma aéreo, ¿sí? Y el T2B, que ya es una masa como tal, véanlo, que puede ser igual o mayor a 5, ¿sí? ¿Está bien? Esto en imagen se conforma así. Esta es una telectasia. Miren la masa que obstruye totalmente el bronquio, como esta que estamos viendo acá, pero ya en imagen tomográfica. ¿Sí? ¿Ok? Este sería un T2 típico. Muy bien. Sigamos con el T3. Va a estar mayor de 5 centímetros, pero menor o igual a 7 centímetros en el eje mayor. Invasión de la pleura parietal o de la pared torácica.
músculos, puede estar a los arcos costales o salir de los arcos costales, pero no salir del tórax. Invasión al pericardio, dependiendo de la cercanía, al nervio frénico, o sea, diafragma básicamente, y la vena ácigos, dependiendo de dónde esté. Invasión de raíces nerviosas torácicas, por ejemplo, T1 y T2, o sea, como que estuviera haciendo un síndrome de Horner, un síndrome que está entre cuello y tórax, ¿sí? Y presencia de un ganglio estrellado. Puede tener uno o más nódulos tumorales separados en el mismo lóbulo que el tumor primario, ya lesiones metastásicas, ¿verdad? Nota, escuchen bien esto. La invasión directa de estructuras adyacentes, por ejemplo, nervio frénico, aorta, pared torácica, por el tumor primario se tiene en cuenta para la determinación de la categoría T. Esto es bien importante porque si no hay afectación de esto, entonces, aunque el tamaño sea mayor, pero no lo vamos a clasificar como T3. Son condiciones importantísimas para poderlo clasificar como T3. ¿Sí? La invasión directa de ganglios linfáticos se clasifica como afectación de los ganglios linfáticos categoría N. Y la invasión directa de un órgano extratorácico como el hígado no se clasifica como afectación M1 en este estadio T3. ¿Sí? Entonces, veamos ahora a qué se refiere con el ganglio estrellado. Ganglio cérvico-torácico, eso es básicamente. Y se va a ser suitado en el receso anterior del cuello, a la altura de C7 y primera costilla, ya sea a la izquierda o a la derecha, dependiendo del sitio donde esté afectado. Forma parte del sistema nervioso autónomo, influye en frecuencia cardíaca, presión arterial y su duración. Afectación puede producir síndrome de Horner, tosis, miosis y anhidrosis. ¿Sí? O sea, básicamente, cuando veamos nosotros eso, ya sabemos en dónde vamos a estar, clasificándolo de esa forma. Entonces, ¿cómo veríamos nosotros en imagen un T3? Ya dijimos, mayor de 5 centímetros, pero menor a 7, ¿sí? Puede tener afectación de la vena ácigos, ¿sí? El nervio frénico y pericardio. Puede tener el síndrome de Horner, ¿sí? Con el ganglio estrellado. Puede afectación parietal de la pleura y lesiones satélites metastásicas, ¿sí? En imagen, rayos X, lo veríamos así. Y en tomografía, pues así, ¿ok? Bien. Clasificación T4. Va a estar definido por ciertas características. Mayor de 7 centímetros en sus mayores dimensiones. Eje corto mayor, ¿verdad? Invasión del mediastino, timo, tráquea, carina, nervio laringio, recurrente, nervio vago, esófago o diafragma. Recuérdense ustedes que si está afectado el nervio laringio, lo vamos a encontrar la masa en la ventana aortopulmonar. ¿Sí? Aquí, y va a estar a la derecha. Esto ya nos define que la lesión básicamente va a estar a la derecha del mediastino. ¿Estamos? ¿Ok? Puede haber invasión al corazón, grandes vasos, arterias, venas pulmonares, etcétera, 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 ¿no? Y puede haber afectación, esto es bien importante, el plexo braquial. Podemos tener, obviamente, parálisis de miembros superiores, adormecimientos, pérdida de sensibilidad de brazos. De las manos, perdón. Presencia de uno o más nódulos tumorales separados por un lóbulo ipsilateral diferente. Y entonces, ¿cómo veríamos nosotros imágenes de un T4? Así. Puede invadir la tráquea, ¿sí? Estructuras vasculares venosas o arteriales. Puede invadir la carina, o sea, es una neoplasia central. Puede invadir la subclavia, las venas subclavia, plexo braquial y raíces nerviosas cervicales. Puede haber invasión al diafragma, ¿sí? Y pues un tumor con lesiones metastásicas en la base pulmonar que sea mayor a 7 centímetros. Invasión del esófago, o sea, como lo ven ustedes acá. Y en las imágenes, pues obviamente, ¿qué es lo que tenemos que tener para poder hacer esta clasificación? Una tomografía perfectamente contrastada. Si ustedes se dan cuenta, tenemos fases mixtas arterial, que esta es la aorta, y la pulmonar, para que nosotros podamos ver, o sea, cómo van a solicitar ustedes si están pensando un T4.
tienen que solicitar un TAC de tórax con fase arterial y venosa entremezclada para poder ustedes clasificar. Si yo vengo y le hago una tomografía del paciente en fase arterial, no voy a poder ver si está afectada la pulmonar. Y si le hago una fase venosa, no voy a poder ver cómo está lo demás. Entonces tienen ustedes que saber cómo pedir este estudio para clasificar según TN. Si ustedes me ponen a mí a hacer una tomografía de tórax, angiotomografía para clasificación T4, yo les voy a entender que tengo que hacer esto. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, si tenemos tumores en sitios múltiples, vamos a sospechar de cáncer de pulmón en el mismo paciente, ¿sí? Por lesiones metastásicas. Es fundamental determinar la naturaleza de la multifocalidad, ya que los diferentes patrones presentan comportamientos biológicos distintos y están sujetos a reglas de clasificación TNM específicas. Entonces, bien, esto es bien importante. Podemos tener neoplasias malignas primarias sincrónicas en el pulmón, nódulos tumorales embarados de la misma malignidad, ¿sí? Lesiones multifocales en vidrio esmerilado o lepídicas, que aquí estamos ya hablando de otro término, lepídicas, y neoplasias malignas difusas similares a la neumonía. Aquí es en donde entramos en la confusión en este T4 para todo lo que puede confundir neumonías, ¿verdad? Recuerden ustedes que la neoplasia lepídica es la que más se confunde con procesos infecciosos, ¿ok? Y principalmente lóbulo superior, ¿ok? Bien, entonces podemos tener una lesión primaria acá y otra primaria acá iguales. Podemos tener dos nódulos separados, pero tener la misma estirpe histológica. Podemos tener focos de vidrio despulido bilaterales, sincrónicas, y esto, el lepídico, ¿sí? Aquí es en donde tenemos que tener cuidado, porque puede tener focos como neumónicos en el mismo campo pulmonar, ¿ok? Y pueden ser neoplasias, pues, ¿ok? Entonces vean ustedes, tenemos, este es el mismo paciente, es un T3N2M0, N2A, perdón, M0, en el lóbulo superior derecho, con clasificación T3 basada en el nódulo separado en el mismo lóbulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener dos estadificaciones diferentes en el mismo paciente con estirpes histológicos iguales, pero estadificados diferentes en cada pulmón. ¿Sí? ¿Ok? Bien, vean ustedes. Nódulos tumorales separados de la misma malignidad. T3, si los nódulos se encuentran en el mismo lóbulo. T4, si los nódulos están en el mismo lado, pero en lóbulos diferentes. M1A, si los nódulos se encuentran en el lóbulo contralateral, se asigna una única categoría N y M a todos los nódulos. ¿Qué quiere decir esto? En base a esta clasificación, nosotros podemos encontrar nódulos diferentes, perdón, nódulos de la misma estirpe en diferentes lóbulos. Podemos encontrar de diferentes tamaños, ¿m? Pero con clasificación diferente, un T3, un T4. O bien los dos T3 o los dos T4. ¿Sí? Vean ustedes. Miren. ¿Sí? Vean. Lesiones multifocales en vidrio esmerilado lepídicas. Vean. Esto no pareciera un tumor. Miren ustedes acá. Lo que menos parece es eso. Parece como que fuera neumonitis. ¿Sí? Pero es un nódulo subsólido. Y ustedes le buscan y pues tampoco le ven un nódulo sólido en el interior. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas áreas cuando sean reportadas, hay que darle seguimiento, ¿sí? Para realmente clasificar. Muy bien, vean acá, neumonía, diría cualquier persona, es una neumonía, pero cuidado, ¿verdad? Vean ustedes cómo está el vidrio despulido.
pero sean cuidadosamente observadores y vean dónde está la flechita, que hay un componente sólido que se viene hasta acá, ¿sí? Esto ya habla de otra cosa, ¿sí? Vean ustedes, vidrio esmerilado que no tiene nódulo, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Ok, miren, neoplasias malignas difusas con apariencia de neumonía. ¿Mm? Ok, bien. Y la clasificación N de los ganglios linfáticos, que aquí es donde más interesante se vuelve, ¿verdad? Porque cualquier ganglio que nosotros encontremos, justamente cuando hace la evaluación clínica, es importante que se identifique, que se haga un mapa, digamos, topográfico de dónde lo están encontrando, para que ustedes ya se puedan orientar en base al ganglio que que están encontrando, en donde probablemente se encuentre la neoplasia. ¿Sí? Vean ustedes. Pueden ser linfáticos intratorácicos, escalenos y supraclaviculares. Estos son los que más fáciles van a encontrar los clínicos. Los intratorácicos, esos me los dejan a mí. ¿Ok? Bien, la afectación de las localizaciones menos frecuentes, como los ganglios paraesternales, axilares, se considera enfermedad metastásica. ¿Sí? Ahora, ¿quién les va a decir a ustedes? Pues me toca a mí también. ¿Sí? El mapa de ganglio linfático de la Asociación Internacional para Estudio del Cáncer de Pulmón se utiliza para la clasificación. Y aquí viene lo interesante, vean ustedes. Aquí estamos. ¿Sí? Vean, perdón, aquí. Entonces, tenemos niveles. Perdón, creo que se me fue esta cosa. Sí, se me fue, perdón. Voy a regresar. Disculpen que se me fue la cosa esta aquí. Ya regresamos acá, les tengo que mostrar, ¿eh? Ok, listo. Entonces la primera, vean. Tenemos aquí entonces los ganglios linfáticos que tenemos que ubicar. Están por número y así es como los tenemos que ir buscando. Linfáticos cervicales bajos, supraclaviculares y de la escotadura external, número uno. Luego, ganglios paratraqueales superiores, que esos pues obviamente no los van a ver ustedes. El prevascular 3A, anteriores a los vasos, no adyacentes a la tráquea, también los vemos por tomografía. Básicamente, de la horquilla external para arriba son suyos, de aquí para abajo son míos, ¿sí? Y estos son los que tengo que reportar. Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Qué ganglios por tomografía están afectados? ¿Qué características deben de tener para que yo les reporte que un ganglio está afectado? Primero, tengo que hacer la tomografía con contraste. Segundo, tengo que buscar que ese ganglio o adenomegalia, en este caso, refuerce con el contraste. ¿Cómo y dónde? Va a reforzar en la periferia y puede reforzar en la porción central. Si no refuerza en la porción central, esto es lo interesante, va a tener necrosis y el ganglio tumoral hace necrosis en la porción central. Y es una forma en cómo yo puedo diferenciar un ganglio tumoral de un ganglio inflamatorio, porque el ganglio inflamatorio me va a reforzar en la porción central, cosa que no va a tener el ganglio tumoral. Y segundo, que el eje corto mayor del ganglio se va a incrementar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, todos estos ganglios que ustedes ven aquí, estas son las ubicaciones que yo lo voy a poder hacer con tomografía.
siempre y cuando, sí y solo sí, haga yo la tomografía con fase arterial y con fase venosa mezclada, porque vean ustedes, tengo ganglios paraórticos, pero si yo no hago la fase arterial, no los voy a ver. Si yo no hago la fase venosa, tampoco voy a ver los de la vena cava superior. Entonces, el estudio debe de ser bien solicitado, debe de ser bien pensado y dirigido a lo que ustedes quieren buscar. Por eso, vuelvo y repito, ustedes para pedir una tomografía de tórax para un paciente en T4 deben de solicitar la mezcla de las dos fases para ubicar primero el T y luego el N y ver en qué estadificación está en las dos, en T y M, en T y N. ¿Ok? ¿Sí? Tenemos los otros ganglios, vean ustedes, paraesofágicos, paratraqueales, precarinales, pretraqueales, paraórticos en la ventana ortopulmonar. ¿Ok? Vean ustedes, y aquí entramos ya a niveles, ¿sí? Que esto es también por tomografía. Aquí en estos niveles, nosotros como radiólogos o los que tenemos adiestramiento en radiología oncológica, tenemos que definir justamente esto, porque estos niveles les pueden dar a ustedes cierto grado de extensión al N, ¿sí? Esto les va a decir a ustedes la extensión cómo está y ustedes en base a sus guías van a poder decir qué es lo que tienen que hacer. Ok. Luego tenemos los otros niveles, ¿sí? Vean ustedes dónde andamos, ¿sí? Nivel 10, que es hasta abajo, donde está el bronquio izquierdo, bronquio derecho y la carina, ¿sí? O sea, en base a estos niveles, ustedes van a saber qué es lo que tienen que manejar, que eso ya les toca a ustedes, ¿no? Bien, entonces, definición para estratificar de la estratificación ganglionar. Vean, N1, metástasis en ganglios linfáticos intrapulmonares, peribronquiales o iliares de un solo lado, incluyendo extensión directa. N2A, metástasis en única estación ganglionar mediastínica o subcarinal ipsilateral. Todo está de un lado y estamos hablando de subcarinales. N2B, metástasis en múltiples estaciones ganglionares, mediastínicas y subcarinales ipsilaterales. Estamos hablando de varias adenomegalias tomadas. Y el N3, metástasis en los ganglios linfáticos, iliares, mediastínicos contralaterales, ya se pasó al otro lado, o en los ganglios linfáticos de la porción que ustedes sí ven, que ustedes sí pueden ubicar, que son pues los que ustedes palpan, ¿ok? Y que a nosotros se nos hace difícil encontrar estos, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces, vean ustedes en imagen. Ganglios N1, ganglios de un solo lado, dentro del pulmón y ganglios iliares, ¿sí? La presencia de N1 altera el pronóstico, pero no el tratamiento. Esto es bien importante, ¿sí? El tratamiento sigue siendo el mismo, pero el pronóstico de encontrarlo aquí ya no es lo mismo que encontrar ganglios arriba, ya no es lo mismo, ¿verdad? Luego tenemos un tumor T2A de 33 milímetros en el lóbulo inferior derecho con metástasis en ganglio iliar ipsilateral. ¿Sí? Muy bien. Ganglios N2. Ganglios N2 representan linfadenopatía mediastínica o sucarinal ipsilateral. Vean, masa y adenomegalias. Vuelvo e insisto, si nosotros no tenemos la tomografía contrastada de esta forma, arterial venosa, no vemos esto, lo confundimos con estructuras vasculares. Vean lo que les decía, el ganglio está hinchado, está panzón, ¿sí lo ven? El ganglio debe ser ovoideo, este está panzón, vean. Y la captación del contraste es periférica con necrosis central. Ahora, aquí hay algo bien interesante.
El ganglio que está afectado por tumor, el diámetro de eje corto mayor es este, ¿sí? De aquí para acá, ¿sí? Pero vean este ganglio, pequeño, con necrosis central, pero el eje obviamente se ve que es menor que este ganglio. ¿Estará afectado o no? Probablemente no ha llegado al eje corto mayor que necesitamos para decir que está afectado, pero se está comportando como un ganglio tumoral, a pesar de que no cumple con los criterios de una adenomegalia tomada. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces vean, em, tumor del lado derecho con metástasis en los ganglios linfáticos de múltiples estaciones. Vean, ¿sí? Mediastínicas de un lado, 4R y 2R, se clasifica como N2B. ¿Sí? Vean, ganglios N3, linfadenopatía mediastínica, iliar contralateral, este es el tumor, y aquí están las adenomegalias. Ganglios escalenos supraclaviculares se consideran irresecables. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes, yo vengo y les reporto esto, y ustedes encuentran ganglios, adenomegalias, mejor dicho, en esta parte, se considera que ese tumor ya va a ser irresecable. ¿Sí? Bien. Entonces, clasificación ganglionar según la lateralidad del tumor. Si, por ejemplo, el tumor está en el lado derecho, ¿cuáles van a ser los ganglios que teóricamente tengo que ir a buscar? Esto. Si es en el pulmón derecho, tengo que encontrar para que sea un N1 ganglios linfáticos peribronquiales, iliares ipsilaterales. ¿Sí? Si es un N2, ganglios linfáticos mediastínicos en los diferentes espacios del mediastino y o de la línea media ipsilateral, o sea, paratraqueales, parabronquiales, del mismo lado, ¿sí? Y cualquier ganglio linfático supraclavicular para que sea un N3, ¿sí? Todo lo que tiene el N2 más esto, ¿sí? Si es un tumor del pulmón izquierdo, para que sea N1, ganglios linfáticos peribronquiales o iliares ipsilaterales. Queda igual que si fuera pulmón derecho. El N2 del pulmón izquierdo, mediastínico sobre la línea ipsilateral. Y N3, pues, linfáticos mediastínicos o iliares, contralaterales y cualquier ganglio linfático supraclavicular, pero no habla de el escaleno, ¿ok? Y aquí está, pues, cómo tenemos nosotros que ubicar los ganglios. Muy bien. Ahora entremos a la M. M1A, tumor primario y lesiones contralaterales, ya sea izquierdo o derecha. ¿Sí? Puede haber derrame pericárdico o nódulos pericárdicos con un primario, metastásicos intrapulmonares y nódulos pericárdicos, nódulos pleurales y derrame pleural. ¿Sí? Entonces, básicamente nos vamos a basar en la presencia o no de metástasis con la localización y la multiplicidad que tengan. Cuando digamos nosotros un M0, indica ausencia de metástasis y M1 metástasis a distancia. Aquí tenemos que encontrar nosotros metástasis a distancia, ¿a dónde? Puede ser regional o intratorácica, que si fuera regional o intratorácica es una metástasis 1A. Si es enfermedad metastásica a distancia, ya sea solitaria o múltiple, va a ser solitaria M1B, múltiple M1C. En un solo sistema orgánico,
M1C1 o en múltiples órganos M1C2. ¿Sí? Por ejemplo, suprarrenales e hígado o solo suprarrenales. ¿Sí? ¿Ok? O cerebro, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces, aquí tenemos a M1A, es la figura que le estoy demostrando acá, que habla perfectamente de lesión metastásica regional o intratorácica. ¿Sí? Definida como derrame o nódulos pleurales o pericárdicos malignos, así como nódulos pulmonares separados contralaterales. Y ahí está la imagen, ¿verdad? Para que ustedes lo ubiquen. Bien, si entramos al 1M1B, es una metástasis extratorácica única en un solo sistema orgánico. Por ejemplo, primario pulmonar o una lesión a hígado. Y es extratorácica. ¿Sí? Esto significa que la presencia de múltiples lesiones en diferentes partes del sistema esquelético o de la piel corresponden a enfermedad 1, perdón, M1C1. Sin embargo, la presencia de múltiples lesiones, tanto en el sistema esquelético como en las glándulas suprarrenales, corresponden a la enfermedad M1C2. ¿Sí? Entonces tenemos el M1B, aquí vean ustedes cómo es que se comporta. Tenemos un ganglio extra torácico en el cuello con un primario pulmonar y una lesión metastásica hepática. Eso va a ser M1B. ¿Sí? Bien. M1C1, primario pulmonar con múltiples lesiones extrapulmonares o extratorácicas en un solo órgano. ¿Sí? Ya eso la clasificamos como M1C1. Luego tenemos el M1C2, múltiples adenomegalias a ambos lados del cuello, extratorácicas, ¿sí? Con lesiones de la jaula torácica, lesiones a dos órganos blanco, hígado y suprarrenal, y eso le vamos a decir que es un M1C2, ¿sí? ¿Y qué síndromes pueden estar relacionados con la neoplasia de pulmón? Básicamente, manifestaciones locales, tos, disnea, dolor torácico y síndromes paraneoplásicos. Estos pueden estar causados por la producción ectópica de hormonas o respuestas inmunes. Los más comunes, síndrome de vena cava superior, ya lo vimos, ¿verdad? En la compresión extrínseca arriba en el cuello, el síndrome de Panquast, Cushing, hipercalemia y síndrome neurológico Moscon-Hinton-Lambert. Síndromes locales invasivos, síndrome vena cava superior, para hacer un recordatorio, obstrucción del flujo sanguíneo que provoca hinchazón de rostro, cuello y brazos y disnea. Panquast, Tobias, tumor en el vértice pulmonar que puede también llevar al síndrome de Horner, que ya lo platicamos también, ¿verdad? Y pues obviamente tener también una obstrucción bronquial, ya sea por compresión o dentro de la luz del bronquio. Muy bien. ¿Qué paraneoplásicos endocrinos tenemos? Secreción inapropiada de la antidiurética, hiponatremia, común en el cáncer microcítico. Cushing, secreción ectópica de ACTH, elevación del cortisol, hipercalemia, frecuencia en carcinoma epidermoide por secreción de proteína relacionada a la a la hormona parotidia, ¿no? Paratiroidea, perdón. Otros síndromes asociados, paraneoplásicos neurológicos, miasténico de Lambert-Eaton, debilidad muscular, proximal, más común en hombres con cáncer microcítico, encefalitis límbica, causa deterioro de memoria reciente, confusión y ansiedad y a menudo anticuerpos anti-HU, degeneración cerebelosa aguda, ataxia progresiva y vértigo, otros síndromes paraneoplásicos, osteopatía hipertrófica, acantosis nigricans, ¿sí? Y bien, ahora vean esto. Este es un caso de una paciente con una neoplasia de mama, ¿sí? Esto es para valoración de nódulo pulmonar solitario. Como tal, nosotros encontramos esto, paciente con un nódulo mamario espiculado, primario de mama ya con diagnóstico, ¿sí? Perdón.
ya con diagnóstico. Tiene un granuloma en la base pulmonar derecha y encontramos en el ápice este nódulo, ¿sí? Que es un nódulo sólido, no cálcico, solitario, no rodeado al 100% de pulmón, de contornos irregular y espiculados. Entonces, le decimos al equipo, al tomógrafo, que nos haga la valoración de ese nódulo. Aquí lo ven ustedes en otra ventana, miren, espiculado. Hacemos y colocamos un ROI en el nódulo, lo ubica el equipo, lo valora para sacar un volumen del nódulo, hacemos la reconstrucción pulmonar, nuevamente confirmamos al nódulo acá, ¿sí? Este es el nódulo en macro, como que lo estuviéramos viendo en un 10, un 100 por, perdón, un 10 por. Este es el nódulo. Nuevamente el ROI, ya con el nódulo ubicado. Este punto de acá, esto es parénquima pulmonar y aquí está el nódulo. Donde está el ROI, este cuadradito es el nódulo pulmonar. Valoramos densidades, valoramos contornos y hemos hecho la sustracción del nódulo, que es esto, que corresponde a donde está el ROI, que es en el corte axial en la adquisición acá y en el sagital aquí. Hacemos la reconstrucción y la navegación virtual para que no exista otro nódulo dentro de la luz bronquial y traqueal, ¿sí? Vean ustedes cómo vamos. Hacemos nuevamente la reconstrucción. Hacemos la volumetría pulmonar con segmentación pulmonar y hacemos la navegación bronquial para confirmar que no exista nada bronquial ni carinal o compresión extrínseca, ¿sí? ¿Ok? Ya con eso, pues nosotros podemos decir que ya tenemos ubicado al nódulo y lo comenzamos a seguir en el tiempo. Básicamente, eso es lo que tenemos que hacer cuando encontremos una neoplasia pulmonar. ¿Sí? ¿Estamos? Pues listo. Eso es lo que les tenía hoy. ¿Tendrán alguna pregunta o algún comentario? ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo está? Buenas tardes. Yo sí Hola, tengo una pregunta. dime. En el contexto de múltiples nódulos subsólidos, le comento porque, por ejemplo, las últimas guías de la NCCN mencionan que cuando hay múltiples nódulos subsólidos mayores de 6 milímetros, em, ellos recomiendan, por ejemplo, un control de tomografía computarizada a los 6 meses, pero por ejemplo, en caso de que uno tenga características, de que sean nódulos con características diferentes, en base a cuál debemos de, de guiar como el seguimiento, miramos los dos al mismo tiempo, tal vez, y lógicamente sí que el más tocho que se vea, el más con más características malignas, es el que nos va a determinar el seguimiento Ujú. pronóstico, pero no sé si ya te pongo con algo similar. Sí, 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 ya te comprendí. Bueno, tú me dices que tienes varios nódulos subsólidos distribuidos, por ejemplo, que fueran tres. ¿Cuál vas a seguir? ¿Cuál es tu decisión? ¿Para Sí, cuál definir? Bien, ¿todos tienen nódulo sólido en el interior? Ahí es en donde tienes que comenzar a decidir. Si todos tienen nódulos en el interior, ¿cuál es el que tiene el nódulo mayor? Sólido.
Y ese es el que vas a seguir en el tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Ok, sí, sí. Básicamente eso es. Tienes tres, de esos tres, búscale cuál tiene el nódulo. Si los tres tienen nódulos, la decisión es el que tenga el nódulo sólido mayor. Y ese es el que sigues. Bien, bien. ¿Sí? Pues, Ok, cómo no. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, le saluda Hola. Yarlini. La verdad que excelente clase, bastante información. Y me quedó una duda con respecto cuando usted mencionaba cuando habían más de dos nódulos pulmonares, se clasificaba en base, bueno, diferentes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí se da la sumación como de los nódulos para formar un T, o si igual se clasifican individuales, por ejemplo, para ponerle T1A, por ejemplo, N uno M0, por ejemplo, o igual en mi diagnóstico pondría individuales. No sé si. Exactamente, eso es lo que tienes que hacer. Colocarlo individual, porque tú puedes tener dos neoplasias de estirpe similar, pero con crecimiento diferente y un comportamiento diferente. ¿Sí? O sea, ese es un gran problema clínico, porque tú vas a darle tratamiento, puede ser muy agresivo porque tengas un T muy arriba en el lado izquierdo, pero muy bajo en el lado derecho, porque puede tener un crecimiento diferente. Entonces, ¿cuál es el que vas a manejar? Tienes que poner una clasificación diferente en el que está en el izquierdo como que es en el que está en el lado derecho, para tú saber qué es lo que vas a tener como resultado y seguirlo obviamente con tomografía, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Hola. Tengo una pregunta. Por ejemplo, si tengo un paciente mayor de edad que tiene historia de pérdida de peso, por ejemplo, se le hace una tomografía de tórax y encontramos un nódulo subsólido menor de 30 milímetros que sí tiene, como dijimos, en el centro, sí Un nódulo sólido en el interior. en el interior, pero es de muy difícil acceso, se puede decir, para una toma de biopsia. En ese caso, ¿qué me recomendaría hacer? Por ejemplo, darle seguimiento. No tiene adenopatías, adenomegalias parailiares ni mediastinales. Por ejemplo, en la tomografía no lo reporta. En ese caso, pues podríamos hacerle un PET o usted me recomendaría mejor darle seguimiento, hacerle una tomografía como control. Ujú. Ok, mira, ¿te diste cuenta que ahorita no hablamos nada de PET? ¿Te diste cuenta? Sí, no. Ujú, Porque el PET te puede dar falsos positivos con el FDG, ok, ¿ya? Primero. Y segundo, ¿por qué te vas a ir a biopsia si es un nódulo de primer diagnóstico? ¿Sí? ujú, sí, Eh, Segundo, si ya le hiciste tú el diagnóstico de ese nódulo subsólido y ujú, cumple con el criterio de que tenga un nódulo sólido en el interior, tú ujú, vas a decir muy probablemente va a ser maligno. ujú, sí, ¿Ok? ujú, ¿Sí? Hasta ahí vamos bien con la pregunta, ¿no? sí, ¿Sí? así, Ok, sí, tú me dirías, ¿le hacemos biopsia o no le hacemos biopsia? ujú. Considerando que fuera a ser maligno. Ok, sí. Mi opinión es de que si cumple con esas características Ujú, que tiene componente subsólido con un nódulo sólido y tú ujú, ya sabes de que te van a reportar en la tomografía de que tiene un nódulo sólido en la porción central o en la periferia, pues obviamente hay que hacerle biopsia, ¿verdad? sí, ¿Sí? Porque de hecho el objetivo es agarrar eso temprano, sí, exacto. ¿sí? Que eso ya cambia totalmente el pronóstico de lo que tú vas a tener después. Ok. Ujú. ¿Ok? Y muchas gracias, doctor, muy No, amable. no tengas pena, Andrea. Buenas noches, doctor. Pues muchas gracias, ¿verdad?, por su Hola, Naila. presentación. Tengo una duda, por ejemplo, la diferencia en tumores leptídicos, si, por ejemplo, tiene utilidad la TACAR versus la TAC contrastada. Y si, por ejemplo, además de eso, doctor, por ejemplo, en su experiencia, viendo eh, hallazgos, por ejemplo, en pacientes que tienen adenocarcinomas mucinosos o tumores neuroendocrinos, alguna diferencia que nos pueda, pues, ayudar radiológica para determinar este tipo de tumores? Sí, tumor lepídico se te va a confundir con neumonía.
ese es el que le tienes que tener cuidado, ¿sí? Muy raro que vayas a encontrar nódulos dentro de eso que ves como vidrio despulido, ¿sí? Esos son los que se nos pasan a ustedes y a nosotros y los confundimos con neumonía. Y le damos tratamiento, pensamos que hay una estrechez bronquial, pensamos de que tiene algún tumor bronquial más que pulmonar y el primario está en el pulmón, no en el bronquio, ¿sí? Con respecto a la tomografía, de hecho, hay que hacer tomografía de alta resolución, no una tomografía de tórax estándar. Si te diste cuenta, yo te hablé del grosor de corte de 1,5 milímetros. ¿Recuerdas esa parte? Sí, Que doctor. es menor al grosor de un cabello. Si tú no tienes ese grosor ahora, no está la tomografía bien, ¿sí? O sea, esa tomografía no puede estar aceptable cuando estés valorando un paciente que tenga una neoplasia o estés sospechando que es una neoplasia. Hay que tener mucho cuidado en cómo solicitar los estudios. Mira, mira Nayela, ¿no? ¿Cierto? Nailea. Nayela, bueno, ok, mira. Es bien importante tener mucho cuidado con esto porque ahora nosotros los radiólogos nos regimos como ustedes de protocolos, ¿sí? Todo el mundo ahora se anda cuidando la espalda, ¿verdad? Con eso los benditos protocolos. Tú hay protocolos para evaluar un pelo, protocolos para evaluar la nariz, todo hay protocolos. Y ustedes deben de pedir y protocolizar para pacientes que estén sospechando neoplasia de pulmón, a todos los pacientes hacerle TAC de tórax estándar y si en ese estándar te reportan algo, tienes que pedir un TAC de alta resolución y luego, si en esa TAC de alta resolución te reportan afectación en vidrio despulido con un nódulo en el interior, tienes sí o sí que hacer una angiotac en dos fases mezcladas. ¿Ya viste por qué? ¿Verdad? Ujú. O sea, todo va en fases. Primero, ya placa de tórax, dejémonos de mentiras. Eso no nos va a servir para lo que estamos viendo. La rayos X de tórax sirve para otras cosas, pero no para ir a buscar un nódulo solitario como el que estás viendo. ¿Sí? No lo vas a poder ver, no lo vas a encontrar. Entonces, una placa de tórax que te diga que es normal, eso no te exime a ti de que no vaya a tener el paciente un tumor. Tienes que hacer sí o sí un ataque estándar primero. Si el ataque estándar te dice que está normal, tranquilos. Si te dice que hay una zona de afectación en vidrio despulido, te vas a una de alta resolución. Si en la alta resolución te dice hay zona de vidrio espulido con nódulo central, te vas a una angiotac y ya comienzas a clasificar. Y luego pasas a lo que ya sabes tú de manejo, ¿verdad? Está chiquitito, vámonos a una biopsia de una vez. Si está cerca de un bronco, le hacemos broncoscopía y tomamos la biopsia, o si no, nos vamos a una biopsia por TAC, ¿verdad? Para que ubiquemos la lesión. ¿Ok? Ok. Doc, una preguntita que me surgió ahorita con su explicación. ¿Y Dime. el papel de la tomografía de baja dosis o dosis baja, Sí, dónde queda en este sí. escenario? Sí, ahora las tomografías, por ejemplo, los tomógrafos que nosotros tenemos tienen un sistema que se llama ACER. El ACER lo que hace es que el paciente recibe el 40% de la radiación que normalmente recibiría con un tomógrafo estándar. Y el equipo emite el 60% menos de radiación de lo que normalmente podría emitir. ¿Sí? Segundo, hay tomógrafos de doble fotón, ¿sí? Que son los que nosotros tenemos también. ¿Qué permite hacer la tomografía de doble fotón? ¿Sí? Que te tira, por ejemplo, hace un estudio con alto KB, o sea, alto kilovoltaje, para penetrar y te hace después un estudio con bajo kilovoltaje para definir, ¿ya? Por eso es de que los equipos nuevos actuales te hacen un grosor muy fino con una alta definición, porque está tirando radiación en alta y bajo voltaje. Esa es la razón. ¿Sí? ¿Ok? Antes los tomógrafos tenían dos tubos, uno que era pequeño y uno que era grande. ¿A qué me refiero? De potencia, de emisión de radiación. Ahora, el mismo tubo tiene capacidad con dos puntos focales en el ánodo, ¿sí? Y en el cátodo
O sea, son la parte que emite y la parte que recibe radiación. Entonces, esas dos partes hace que pueda emitir y recibir alta y baja dosis de radiación. Y eso te da alta resolución y alta definición. ¿Sí? ¿Ok? Claro, Minor. Gracias, Es doctor. ¿Cómo como no? un 8 cabos, ok, con Sí, cable cabal. 4K. Mm. Cabal, justamente como 8 cabos. Ahora, Iván, hay dos preguntas. Una que siempre te la hago. ¿Por qué cuando ustedes dicen nódulos de menos de 2 milímetros o de 3 milímetros y altamente sospechosos de metástasis, eh, nosotros en la clínica realmente hemos acostumbrado de que son aquellos nódulos mayores de 1 centímetro los que les ponemos como más atención o que son metastásicos, ¿verdad? Ustedes tienen como esa parte de efectividad, pues, de decir, bueno, los menores de 8 milímetros, cuando los reportamos son 90% son metastásicos. ¿Hay Ujú. esa parte o ya con la tecnología ya lo pueden hacer? Sí, es por el grosor de corte. Antes, recordate que las máquinas, por ejemplo, antes se hacían grosores de corte de 0,625 milímetros, ¿sí? Ahora ya andamos a menos de 1,5 milímetros. Es menos que 0,625 milímetros. Eso ya te permite ver justamente un 10 por en el microscopio. Es como que estuvieras viendo pues justamente un lobulillo pulmonar secundario. Y por eso es que nosotros cuando hacemos ese 10 por podemos pues ver hasta los septos interlobuliares, ¿verdad? Y podemos ver el lobulillo pulmonar secundario, cosa que antes no hablábamos de eso, ahora sí ya lo podemos hablar, porque el grosor de corte nos permite poder ver eso. Cuando nosotros vemos múltiples micronódulos, ¿sí? En los septos interlobulares, eso, si estamos hablando de un paciente que tiene un tumor pulmonar ya definido, muy seguramente eso va a ser lesión metastásica que todavía no es clínica, sino que solo es visible tomográficamente, ¿verdad? Sí. Y lo otro era con estos viejitos que eran los que tenemos problemas en el diagnóstico, es que eso atrasa, que lo llevan por consolidados pulmonares, cuando en realidad lo que tienen es masa. Claro, Y ahí le está dando uno antibióticos y el consolidado no les desaparece. sí. Como cuánto podría uno esperar así de una neumonía adquirida en la comunidad de una persona para hacerle un nuevo control, De 4 a 6 semanas. 4 o 6 semanas. Mm. 4 a 6 semanas hacemos un control. Siempre sugerimos nosotros ese tiempo porque es el prudencial para que ustedes comiencen con terapia antibiótica. Teóricamente con eso ya debería haber disminuido la afectación alveolar, digámoslo así, ¿verdad? ¿Sí? Si eso no ha disminuido o ha disminuido muy poco, ya nos permite a nosotros ver si hay algo dentro de esa zona de vidrio despulido o esa zona de consolidación, si existe una masa, ¿verdad? Sí. Ya. Eh, Ujú. y finalmente, vos, digamos que algo que hemos aprendido con ustedes, con vos, pues, con los radiólogos, es que el ganglio, la medida del ganglio que importa no es el largo, ¿verdad? Es el Y es el ancho, ancho. ¿verdad? Esos son los más malignos que aquellos que Sí. crecen a lo largo, ¿verdad? Sí, porque cuando hay neoplasias, por ejemplo, la parte central del ganglio es la que se afecta primero, ¿verdad? Y eso hace que el eje del ganglio se invierta. El mayor, pues se queda igual, pero el que no debe de crecer es el anteroposterior o transverso, ¿verdad? Y eso es donde el ganglio se pone panzón, ¿verdad? Pues, y lo último es, todas esas zonas ganglionares los logran ver, vos, digamos, cuando vos decías de la tomografía estándar y si uno tenía sospecho, miraba algo raro, pues
Digamos, si todavía se usan eso, las tomografías helicoidales Sí, ok, o ya te eso. explico. Hay varias generaciones de tomografías. Primero era de rotación a 180 grados, se detenía. Esa fue la primera generación. Después venía una tomografía de segunda generación donde hacía digamos, un giro de 180 grados, se detenía y seguía para 180, haciendo 360 grados y se detenía y la mesa se movía. Entonces hacías rodajas, pero sin ser como cuando estás pelando una naranja. Cuando pelas una naranja, aquellas maquinitas que están ahí afuera del IC de la zona 9, ¿no? Donde estás pelando la naranja o el mango. Y entonces, pues ahí justamente te sale la tirita de toda la cáscara. Así era la helicoidal. O sea, esa es la helicoidal. Y es la base en donde nosotros han salido, pues, todas las tomografías nuevas que tenemos ahora. La helicoidal básicamente es una tomografía que se llama así porque es como que tuvieras un resorte. La mesa se va moviendo y el tubo está girando. Y entonces lo que nosotros obtenemos es un volumen de información, ya no son cortes, sino es una cantidad de información que puede reconstruir todo lo que está dentro de esa parte evaluada. Estructuras óseas, músculos, intestino, etcétera, 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 lo vascular, lo que necesites reconstruir. Y ahí comienza el término de helicoidal. ¿Sí? Pero esa es la cuarta generación. Luego viene la quinta generación, que sigue siendo helicoidal, pero de anillos deslizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que con los anillos deslizantes sigue siendo el mecanismo como el que está pelando una naranja en esa maquinita, la máquina, la mesa se sigue moviendo, pero con una capacidad de hacer cortes más finos que la helicoidal. Por eso es de que antes en helicoidal decíamos grosores de 0,5 milímetros. O sea, estamos hablando de medio centímetro. Ahora hablamos submilimétricos, porque ya los anillos son deslizantes y los detectores que van adentro de la tomografía, pues ya te permiten que con un solo giro obtengas más espacio evaluado en cada giro que da la máquina. Por eso es de que ahora la helicoidal, por ejemplo, hace 4 giros y ya te hizo todo el abdomen, ¿sí? Y eso se llaman anillos deslizantes. Y después vienen las multicorte, que son las que actualmente tenemos, ¿sí? Tomografía helicoidal, multicorte, ¿sí? Que es lo que actualmente estamos manejando, ¿ya? Y aquí vienen, ya después, cuando te dicen cuántos cortes pueden hacer estas tomografías multicorte. Por ejemplo, antes teníamos de 64, 128, 320, hasta ahí. Y llegábamos a 512, que era la máxima tomografía. Ahora ya hay tomografías, por ejemplo, nosotros acabamos de comprar dos de 581 cortes por giro. Entonces eso nos permite a nosotros hacer un corazón en un giro, en un latido cardíaco, ¿sí? Y podemos ver el tórax en 2 giros y te hace grosor de corte submilimétrico. Entonces el paciente no solo le inyectas menos contraste, el estudio es mucho más rápido en una apnea, ya no tienen que esperar 5 o 6 segundos sin respirar para que no te salga movida la imagen, sino que ahora el paciente está respirando y solo le dices, espérese, no respire un momentito, pum, ya le hizo y el paciente ni siente que le hiciste nada. Como nos ha pasado ahora con estos tumores, mire, ya me hicieron el estudio, ¿verdad? Ya vas para abajo, ¿verdad? Te tardas más en cambiarte que en lo que tarda el estudio, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente eso es. Y eso dice la gente, o sea, es que no se tardó nada, no ha de ser. Sí, no me hizo bien el estudio. Este, Sí, justamente, ¿verdad? pues bueno, Iván, no sé si alguien más tiene algún comentario, ¿verdad? Seguramente te vamos a seguir molestando más adelante, Iván. No, claro, no hay ninguna molestia, con muchísimo gusto, ¿eh? Sí, quiero comentar que cuando teníamos más residentes, rotaban un tiempo ahí Sí, con el doctor Iván para las sí, tomografías, que es para el oncólogo es bien importante. Más cuando le dan a uno de Licha que das tomografía, vos que parecen radiografías del doctor, sí. Sí, esas no, no son válidas. hacer gasto. Bueno, gracias Iván y buenas noches. Encantado. Bueno, gracias.